Pues es un gozo para mí estar con ustedes en esta noche. Yo, la verdad, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Y el deseo de mi corazón es que el Señor pueda hablarnos en esta noche. Y nosotros vamos a seguir estudiando el libro de Juan, el capítulo 16. Y vamos a terminar en la última parte de esos versículos. Y, ¿saben? Hay algo bien importante. Cuando yo vine a las 5 de la tarde había un grupo de hombres orando allá y la oración era que el Señor pudiera hablar a su congregación y pudiera comunicar ese mensaje, ¿no? Que cada uno de nosotros necesita escuchar. Antes de venir de mi casa yo estaba orando lo mismo y el grupo de música antes de empezar también estaba orando que el Señor pudiera obrar en esta noche para que nosotros pudiéramos escuchar su palabra y también creerla, ¿no? Y encontrar lo que nosotros necesitamos en ella. Y saben, yo, antes de empezar, yo quisiera que nosotros también tomemos un momento para orar. Y no solamente que incline su rostro, sino que también ore conmigo. Porque el deseo de mi corazón, y yo estoy seguro que era el deseo del Señor Jesús también a la hora de sus discípulos, era el que ellos pudieran creer en la palabra que Él les estaba dando. Era que ellos pudieran encontrar el refugio que ellos necesitaban. Era que ellos entendieran cuál era el propósito por el cual Él les había llamado. Y saben, esa es mi oración. Y yo quiero que nos tomemos un tiempo y inclinemos nuestros rostros. Y como les digo, yo quiero que usted ore. Y yo quiero que usted le pida al Señor en esta noche que le hable también a usted. Oremos. Padre, quiero en esta noche darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Quiero agradecerte por cada una de estas familias fieles que ha podido apartar este tiempo para poder reunirse, escuchar tu palabra, Señor. Y es el deseo de mi corazón que tú nos hables, que tú, Señor, nos inquietes con tu palabra, que no sigamos siendo el mismo grupo de impacto de siempre, sino que seamos ese grupo de impacto que quiere honrar tu palabra, que quiere honrarte a ti, que quiere, Señor, darte honra, gloria. Muévenos de donde estamos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender el propósito de lo que tú nos has dejado. No queremos ser discípulos mediocres. Queremos ser llamados fieles, Señor, porque tú fuiste fiel con nosotros también. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a que lo podamos disfrutar. Te pido que tú guíes, Señor, lo que voy a decir en esta noche. Quita de mí, Señor, cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier idea, Señor, que no glorifique tu nombre. Es mi deseo, Señor, que tu palabra pueda llegar pura a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder juntos escudriñar tu palabra y aprender de ella. En tu nombre santo oramos, Señor, y las gracias te damos. Amén. Bueno, como han notado, estoy un poco nervioso, pero saben, no quiero hablar lo mío, quiero que el Señor sea hablando a nosotros y por eso quiero tener libertad en esta noche. Y yo sé que muchos han estado orando por mí y les agradezco y yo sé que el Señor pues va a orar en esta noche. Pues para empezar, quería que pensáramos un poco en el capítulo 16, ¿no? Habíamos estado viendo con Kid al principio del capítulo 16, el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que va a suceder cuando Él venga. Él nos hablaba la semana pasada acerca de 7 promesas que el Señor le daba a sus discípulos. Y, ¿saben? Hay algo bien interesante en esto, porque el Señor Jesús está enseñándoles a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, pero sus discípulos no entienden. Y es bien interesante esto porque ellos, bueno, aquí también lo mencionaba la semana pasada, ellos se codeaban, ¿no? Por decir, hey, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Y Jesús volvía y trataba de explicarles nuevamente. Pero yo quiero que ustedes recuerden que a ellos no había llegado el Espíritu Santo todavía. Así que ellos no tenían ni idea de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Lo iban a tener en un futuro, ¿verdad? O sea, ellos iban a entender,
pero no había llegado la hora todavía. Pero el Señor estaba preparando esos corazones, ¿verdad?, para este evento especial, la llegada del Espíritu Santo. Y el Señor a sus discípulos había estado hablando de diferentes formas, ¿no? Y sus discípulos a veces escuchaban las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y se quedaban viendo y decían, ¿y hoy qué fue lo que trató de decir, no? Y saben, hay algo bien importante en el versículo 25. Vamos a empezar en el versículo 25. Y hoy quiero enseñarles, creo que son 4 puntos, si me ayudan ahí con el... Sí, son 4 puntos especiales de estos versículos que quiero mostrarles. Y el Señor empieza en el versículo 25 y dice así. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y el Señor está claro que a sus discípulos Él les había hablado de una manera figurada. Cuando habla de alegorías, habla de todas aquellas ilustraciones que el Señor usó. ¿Recuerdan cuando el Señor habló acerca de que Él es el buen pastor? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Ok, si no vamos a empezar desde ahí. ¿Recuerdan cuando el Señor habló acerca de la vid? Kid hasta trajo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces el Señor estaba usando todas estas figuras, ¿verdad? Para darles a ellos una verdad profunda que ellos necesitaban recordar. A este momento sus discípulos todavía no captan toda la verdad de lo que el Señor estaba hablando. Pero el Señor empieza a darles una promesa. Y dice así, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, hablando de todo lo que Él había hablado. Pero dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré al Padre. Y yo estaba pensando, yo no sé si ustedes tienen su Biblia ahí en Juan 16, si ustedes la ojean un poco, ustedes se dan cuenta que el Señor hace un par de oraciones más y después es arrestado y es llevado y no lo vuelven a ver. ¿Por qué le está diciendo que la hora viene, no? Cuando Él les va a hablar claramente. Pero verdaderamente el Señor sigue hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo que iba a recordar esas enseñanzas de Jesús a ellos en un futuro, cuando ya no lo tuvieran. Esa obra del Espíritu Santo que iba a recordarles cada enseñanza y ahora iban a ser claras. Ahora cada una de estas enseñanzas iba a tener un valor muy profundo. Ya no solamente era una hoja y una rama, ya no solamente era una oveja y un pastor. Ahora ellos iban a entender de lo que era lo que Él estaba hablando. Él estaba hablando claramente acerca de su Padre. Y a mí me llama la atención esto porque, ¿saben? Fue el Espíritu Santo quien inspiró los evangelios. ¿Y quiénes los escribieron? Mateo, Lucas. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los apóstoles. Y si ustedes pueden ver, ellos escribieron todos estos acontecimientos, todas estas enseñanzas que el Señor Jesús se los había dado. Fue el Espíritu Santo guiando a estos hombres para poder recordar, para poder plasmar cada una de estas enseñanzas. El Señor está hablándoles acerca de la importancia que iba a tener el Espíritu Santo en ellos. Recordarles sus palabras, recordarles sus enseñanzas. Ellos ahora iban a poder entender claramente de qué estaba hablando Jesús. Y ese es el primer punto, ¿no? Dejó el Espíritu Santo y lo dejó para ayudarnos, para guiarnos, para ayudarnos a entender su palabra. Y saben, yo creo que cuando nosotros empezamos a enfrentarnos con la palabra de Dios, en realidad Santiago dice que es como un espejo, ¿no? Que nos refleja y nos da a conocer cómo estamos. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empieza a recordarnos las enseñanzas de Jesús, nosotros empezamos a entender cuánta necesidad tenemos de Él y que nosotros solos no podemos. Y saben, el Señor Jesús en el versículo 26 continúa hablando a ellos y les dice así, miren, esto es algo bien bonito, dice, en aquel día pediréis en mi nombre
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y yo creo que esto es algo bien bonito, porque el Señor les estaba diciendo la obra del Espíritu Santo a través de sus enseñanzas. Y la única forma que nosotros en realidad podemos pedir por ayuda es a través de la oración. Mauricio me contaba hace poco que había tenido una experiencia muy bonita, ¿no?, con una familia orando y sentir en realidad el poder de la oración. Pero me gusta la forma como el Señor les habla. Y le dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y yo cuando estaba leyendo esto decía, bueno, Señor, pero tú dijiste que pidiéramos todo en tu nombre en los versículos anteriores, en el versículo 24, y que todo nos lo iba a dar. Pero hay algo bien importante en estos versículos, porque Él está diciendo, en aquel día pediréis en mi nombre. Eso es una afirmación. Ustedes lo van a hacer, van a pedir en mi nombre, pero yo no voy a rogar por ustedes. ¿Por qué? Miren el versículo 27, dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, el Señor Jesús está diciendo, yo vine a presentarles al Padre. Esa fue mi labor, ese fue mi trabajo. Ahora yo regreso al Padre. Ahora esta relación, esta conexión que yo dejé, ahora tienen libre acceso con el Padre. Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy camino, la verdad, la vida. Dice, nadie viene ¿a dónde? Al Padre si no es por mí. Entonces Él estaba confirmando que la relación con el Padre se alcanzaba a través de Jesús. Ahora nosotros empezábamos a pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero era el Padre. Y yo estaba pensando en un ejemplo que dar para esto. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido buenos amigos en nuestra infancia. Buenos amigos que nos han visitado en nuestra casa, ¿verdad? Más de una vez por semana. Más de lo que quisieran nuestros padres, tal vez, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando esa relación empieza a crecer? Cuando este amigo empieza a llegar a mi casa y empieza a probar los postres de mi mamá. No, ese tres leches que hace mi mamá, le encanta a él, ¿verdad? Ese pan de pan y todas esas cosas ricas que hace mi mamá. Y él viene y me dice, man, va a haber tres leches en tu casa. Decirle a tu mamá o decirle a tu mami ahí, o pan de pan, cualquiera de los dos, no te preocupes, no soy gustoso. Pero cuando esa relación empieza a crecer, este amigo puede acercarse directamente a mis padres y decir, hey, doña Dani, así se llama mi mamá, va a haber tres leches hoy. Va a haber tres leches hoy. Y mi mamá le puede decir, sí va a haber. Ah, perfecto, voy a llegar entonces. Mi mamá conoce que él es mi amigo. Y por eso tiene todo el amor para hacerle también un tres leches a él. Y saben, esto es lo que el Señor está haciendo también con nosotros. Él viene a hablarnos acerca del Padre, a presentarnos al Padre. Nosotros creemos en Jesucristo, amamos a Jesucristo y como resultado de eso, Él ahora nos ama. Así que podemos pedir a Él, ¿verdad?, con confianza como aquel mejor amigo que le pedía tal vez ese plato favorito a nuestros padres cuando llegábamos. Y yo creo que esto es algo bien importante, ¿no? Porque le da un sentido muy especial a la oración. El Señor Jesús, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 5, les dijo, cuando oréis, ores así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él en realidad quería que ellos tuvieran una relación con el Padre, ¿verdad? Cuando el mismo Jesús oró, Él oraba y decía, Padre, ¿verdad? Entonces, Él en realidad nos deja un modelo a seguir. Él en realidad nos está diciendo, si ustedes se encuentran con la palabra de Dios y si hayan faltos, ustedes pueden pedir a Dios lo que ustedes necesitan. ¿Y saben por qué? Porque Él los ama, porque ustedes ya me amaron a mí.
Entonces esa es la tercera cosa que nosotros encontramos en este pasaje. Que el Señor está afirmando esa relación que el Señor dejó, ¿verdad? También con sus discípulos. Ahora Él abrió un camino al Padre y ellos pueden pedir lo que necesitan en nombre de Jesús, porque son los que amaron a Jesús, ¿verdad? Lo que ellos necesitan. Hay algo bien importante aquí, porque yo creo que hasta este punto los discípulos todavía no han entendido, ¿no? Hasta este punto el Señor Jesús les está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de la importancia de la oración, acerca también de esa relación que tienen con el Padre. Pero Jesús no se ha ido. Jesús sigue con ellos. Entonces ellos no logran todavía entender totalmente de lo que está hablando Jesús, porque no han empezado a experimentar la ausencia de Jesús. Jesús sigue con ellos. Y me gusta mucho la forma como ellos le responden en el versículo 29. Yo quiero que me acompañen. Y dice así: y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente. Dice, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, dice, que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto, dice, creemos que ha salido de Dios. Estaba leyendo estos versículos y yo me ponía a pensar, ¿no? Es como cuando estamos en una plática que no sabemos de qué están hablando y de pronto nosotros decimos, sí, ahora entiendo. ¿No? Como para no quedar mal. Ya ellos anteriormente se habían quedado viendo, pensando de qué estaba hablando, ahora la respuesta de ellos, sí, ahora te entendemos. Sí, eso era. No entendían. Y es como cuando usted le dice a su hijo, hey, mira, yo necesito que hagas esto. Sí, papi, sí, ya, yo manejo eso, ¿no? Y cuando llega al punto dice, híjole, no sabía cómo era esto. Era la misma actitud que estaban teniendo los discípulos acá. Ellos no habían empezado a experimentar en realidad lo que Jesús estaba hablando, pero Él quería que ellos estuvieran preparados, aunque ellos dijeran, sí. Miren cómo les responde Jesús en el versículo 31. ¿Ahora creéis? Se hace una pregunta a Jesús, ¿ahora creéis? Y miren lo que le dice en el versículo 32. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y saben, hay algo bien importante en este versículo, porque este grupo de hombres que le estaba diciendo a Jesús, sí, sabemos de qué estás hablando, se iban a empezar a enfrentar a problemas dentro de muy poco. Y lo primero que iban a hacer era salir corriendo. Y saben, yo quiero mostrarles en realidad en esta noche algo que ha cautivado mi corazón, porque yo creo que el Señor me estaba hablando a mí también, igual que a los discípulos. Y lo que yo he encontrado es que el Señor definitivamente conoce mi reacción a los problemas. El Señor sabe exactamente cuál es mi reacción ante las dificultades. Y mi reacción ante las dificultades es salir corriendo. Y mi reacción ante las dificultades es esconderme. Y mi reacción ante las dificultades es correr tan lejos para que no me vinculen con Él. Él conoce mi reacción. Él sabe. Él está diciendo a sus discípulos, sí, creen. Dejen que les diga lo que va a suceder. Y saben, sus discípulos no entienden. Sus discípulos no captan el mensaje todavía. Todavía no. Pero miren lo que dice el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Yo estaba pensando en estos versículos y estaba pensando en la actitud de Jesús a sus discípulos, aquel grupo de infieles, aquel grupo de personas que iban a correr y lo iban a dejar solo. Nadie de ellos en realidad estaba dispuesto a enfrentarse por amor a Él. Hubo uno, pero que después le negó. Y el Señor, yo veo su amor y su misericordia hacia nosotros, porque si usted lo lee, y usted puede decir, es cierto, qué bárbaros, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿No somos nosotros los que corremos también? ¿No somos nosotros los que nos alejamos de Él cuando tenemos problemas, cuando las cosas no van bien? Lo primero que hacemos es dejar a Cristo. El Señor les está diciendo en el versículo 33, esto que les he hablado acerca de la obra del Espíritu Santo, con referencia a mis enseñanzas, esto que les he hablado acerca de la oración y la relación del Padre, estas cosas que yo les he hablado, es para que las recuerden. Las recuerden y yo creo que el Señor estaba como, sí pueden correr, corran, no se preocupen, yo no estoy solo. Pero cuando los discípulos se cansen de correr, cuando los discípulos lleguen a ese lugar donde ellos creen que están seguros y se sienten tal vez a pensar en lo que Jesús les dijo y tal vez empiece ese remordimiento, ese pensamiento de que le fallé a Jesús, de que pude haber hecho un papel mejor, pero no lo hice. Ese pensamiento en el cual yo diga, en realidad fracasé, creo que no soy digno de Cristo. Cuando llegue ese pensamiento, cuando estén ahí, cuando estén sentados, cuando estén pensando, el Señor les recuerda, ya se los dije, ya sabía quiénes eran ustedes, ya sabía cómo iban a responder, pero se los dije para que tuvieran paz. Él está diciendo, el único lugar a donde usted puede correr, el único lugar a donde usted se puede esconder y tener paz es en Jesucristo. El único lugar a donde usted puede llegar confiadamente es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha vencido al mundo. Nada más ha vencido al mundo. El dinero no puede vencer al mundo. Su poder, su influencia, no. Solo Jesucristo. Saben, yo quiero mostrarles algunas cosas que estaba pensando acerca de lo que el Señor quiere de nosotros. Y Él quiere que hagamos un buen uso de su palabra. Por esa razón, el Señor les repitió una y otra vez, acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de sus enseñanzas, acerca del Padre. Él quería que hicieran buen uso de su palabra. Nosotros sabemos que cuando empezamos a enfrentarnos a su palabra, como les decía antes, nos damos cuenta que nos hace falta muchas cosas en realidad por empezar a poner en práctica. Nos vemos a nosotros y en realidad somos un grupo de cojos, mancos, tuertos, sordos, ciegos. Pero Él sabía que podíamos pedir al Padre todo lo que necesitábamos. Si lo que necesitas es un pie, Él te lo va a dar. Si lo que necesitas es un oído, Él te lo va a dar. Si lo que necesitas es un ojo para ver bien, Él te lo va a dar. Si lo que necesitas es valor, Él te lo va a dar. Si lo que necesitas es confianza, Él te lo va a dar. Y saben, quiere que fortalezcamos esa relación con el Padre. Cada vez que nosotros empezamos a confiar en Él, empezamos a poner en práctica su palabra, cuando nosotros empezamos a pedir verdaderamente a Él, Él nos da porque nos ama. Y ese amor se hace más grande. Y Él empieza a perfeccionarse en nosotros. Él empieza en realidad a mostrarnos, ¿verdad?, cuánta necesidad y dependencia tenemos de Él. Y esta relación se hace mucho más grande. Quiere que sepamos que nos conoce y nos anima a seguir. Él sabe por dónde estamos caminando cada uno de nosotros. Y saben,
Esa era la razón por la cual orábamos al principio. Esa era la razón por la cual yo quería que usted en esta noche inclinara su rostro e hiciera una oración al Señor. Porque yo quiero que el Señor le ayude a moverse de donde está. Porque yo quiero que el Señor le incomode. Si usted todavía sigue sentado, llorando, sintiéndose mal por cómo vive, yo quiero que el Señor en realidad empiece a obrar en su vida. Yo quiero que el Señor en realidad le diga, como le digo a sus discípulos, yo sé, yo sabía que me ibas a fallar, yo sabía, pero estas cosas te digo para que tengas paz, para que usted pueda ir a Él, para que usted en realidad entienda cuál es el propósito por el cual Él vino aquí. ¿Saben? Yo estaba pensando acerca de los discípulos. Y yo creo que si nosotros solo estudiamos este pedazo, nosotros decimos, sí, es cierto, somos un montón de infieles. Sí, tiene razón Daniel, así somos, Él nos conoce. Pero yo quiero decirles que la historia de sus discípulos no quedó ahí. La historia de sus discípulos fue mucho más allá. Ellos sí fallaron al principio, sí tuvieron miedo al principio, sí huyeron, le negaron, sí, ellos fueron. Pero saben, la palabra nos enseña en un libro más adelante que hubieron hombres que estuvieron dispuestos a morir apedreados. También nos enseña de hombres que murieron decapitados por causa del Evangelio. También nos enseña de hombres que murieron encarcelados en el abandono. También nos enseña de personas que murieron crucificadas también. El Señor perfeccionó su obra en ellos. El Señor en realidad le dio a cada uno lo que necesitaba. Él en realidad probó que lo que ellos necesitaban era Cristo. Lo que ellos necesitaban era confiar en sus palabras, ponerla en práctica, y lo que se hallaba falto, pedirlo al Padre. Y Él iba a hacer la obra. Yo no sé cuántos de nosotros aquí en realidad encuentran este mensaje como suyo. Yo sí. Y la verdad, el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros entendamos de que necesitamos su palabra. Y lo que nosotros no entendemos de su palabra, pues, está el Espíritu Santo para ayudarnos. Y lo que ahora entendemos de su palabra y nos hallamos faltos, está el Padre, al cual podemos pedir confiadamente, porque Jesucristo ya abrió una relación entre Él y yo, para que nos dé lo que necesitamos. Él quiere discípulos fieles. Él anhela discípulos que en realidad le amen, así como Él nos amó. Y saben, si nosotros hacemos eso, el Padre nos ama. El deseo de mi corazón en esta noche es que cada uno de nosotros pueda entender estas verdades y aplicarlas a su vida. Quiero orar. Padre,